A veces no necesitas terapia, solo un buen café. Y si el café no funciona, entonces sí, necesitabas terapia. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que no ha participado en el trend de escuchamos, pero no juzgamos, porque para escuchar ya está tu psicólogo y para no juzgar ya está tu perro. Sí, sería más bien juzgamos y no escuchamos, pero al menos lo intentamos. ¿Y hasta qué punto lo intentamos? Que por cierto, ¿sabes qué estuve pensando últimamente? Que me encantaría que me llamasen para ser juzgado popular. Jurado popular, Coral, como Rocío. No, eso también. Pero has oído bien, me refería a juzgado popular. Vas a tener que desarrollarme esto un poquito. O sea, me encantaría ser una persona que se dedica a observar y a opinar de cualquiera diciendo cosas como: uy, mira ese chico, tiene pinta de tener 3 cuerpos mutilados en el arcón de su casa desde hace 15 días. Algo que suele decir la gente normalmente, la verdad. ¿Y qué pinta tiene exactamente una persona que tiene, pues pintas, ¿no? De tener un cuerpo mutilado en su casa? A ver, eso es como más irrelevante. El caso es juzgar sin ningún tipo de motivo ni lógica. Ah, vale, ya entiendo. Vamos, que lo que quieres es ser como una señora de estas que se sientan en sillas en su portal. Sí, exacto. Ojalá pagasen por hacer algo así. Uy, sí pagan, sí pagan. Se llama jubilación. Jubilación. Ahora entiendo. Creo que esa podría ser mi verdadera vocación. Y yo perdiendo el tiempo estudiando. Sí, pues sí. A ver, yo en eso te lo compro muchísimo porque también es la mía, he de decirte. Pues sí. Y bueno, nos tienes que contar alguna cosita, ¿no? Ah, sí, hoy os vamos a recomendar un podcast que se llama Crímenes, el musical. Y es un true crime en un formato como original. Porque, como el nombre indica, es en forma de musical. Qué guay, sí. Es un podcast que os va a encantar, yo creo. Cada capítulo tiene una estructura de actos, como en el teatro. Y al escucharlo parece que estás, bueno, como en un espectáculo, de alguna forma. Comienzan con una escena cinematográfica impactante y después viene lo que sería el musical en sí. Investigan, bueno, como a través de hemerotecas, sentencias judiciales, autopsias, y acaban relatando crímenes que fueron muy famosos y además está súper bien explicado. Sí, y ahora acaban de estrenar la nueva temporada, así que le podéis dar una oportunidad y ver si os gusta. Y si os gustan los musicales y el teatro, pues os va a encantar. Sí, y bueno, cuando quieras empezamos ya lo que es el capítulo en sí, ¿no? Pues vamos allá. Allá además me toca empezar a mí, que bien, ya no me acordaba. Bueno, pues hoy os traigo un caso de estos que en el coñómetro, mira, revientan el coñómetro. Todos sabemos que lo de Alison Bota es insuperable, bla, bla, bla. Tenemos que pasar página un poco de eso también. Tienes. Pero el caso de hoy no se queda demasiado lejos porque lo tiene todo, Coral. O sea, para que os hagáis una idea, hay un momento Los Ángeles de Charlie / Kim Possible, que eso lo es todo para mí. Hay un momento superheroína en el que se pone como a hacer de espía para pillar a los malos. ¡Ay, me encanta! Mi sueño, ser espía, ser detective. Es que vais a flipar. Es que vais a flipar. Y no adelantan nada más para no hacer spoilers. Así que allá voy. Vale. Vamos allá. Mi caso de hoy es nada más y nada menos que mexicano. Que sabemos que mucha gente nos escucha desde México y os teníamos un poco abandonadas, la verdad. Y esta historia es un poco más compleja de lo normal, ya lo entenderéis, porque bueno, es un caso turbio, muy turbio. Porque realmente tenemos 2 protagonistas muy importantes en vez de una. Y en este caso no son 2 protagonistas en plan asesino y asesinado. No. Hay 2 personajes principales en esta obra de teatro, que es este caso. Ya lo entenderéis. Madre mía. Así que para entenderlo todo bien, vamos a centrarnos primero en una de ellas y luego ya nos centraremos en la otra cuando llegue el momento adecuado. Mi primera protagonista es Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Y no me juzguéis a la chiquita así ya de inicio por llamarse Karen, porque punto número 1, nadie tiene la culpa de las malas decisiones que hayan tomado sus padres. Y punto número 2, no estamos hablando de Disparos Unidos, sino de México. Así que esta Karen está exenta un poco como de todas las connotaciones negativas que tiene llamarse Karen en Estados Unidos. Sí, tiene sentido.
de todo el lore detrás de las Karen. Bueno, pues a lo que iba. Karen nació en 1994. Bueno, puede ser que naciera en este año porque hay controversia sobre el año en el que nació, digamos, porque no lo ponía en ningún sitio, entonces claro, inventárselo está complicado. Pero yo hice cálculos. Pero los cálculos dependen de la información de 2 páginas que ponen edades diferentes a esta chiquita. Entonces, bueno, alrededor de mediados de los años 90 nació Karen. Nunca fue un problema para ti inventarte los años. Nunca lo fue, ni nunca lo será. Ya. ¿Por qué no? Bueno, pues ya digo, nació, creo, en 1994 en Tamaulipas, que es un estado de México. Y la verdad que poco contexto os puedo dar aquí, ¿no? O sea, Karen, desde que nació, tuvo una vida súper normal, súper sencilla. Iba al infierno obligatorio, o sea, al colegio, todos los días como cualquier niño. Formaba parte de un trío de amigos que en unos pocos años se acabará disolviendo, como absolutamente todos los tríos de amigos que no apoyamos desde aquí, ya lo sabéis. Y está obsesionada con la figura de Lady Gaga como cualquier niña que haya crecido en los años 2000. Bueno, igual esa descripción la estoy dando de mi infancia. Bueno, no, pero lo de los tríos te lo compro. Hombre. Nunca funcionan las relaciones de amistad de 3. Bueno, ni tríos en la vida. No, tríos tampoco. No. Los tríos están sobrevalorados. Exacto. Y lo decimos por experiencia. Y no me refiero a los tríos sexuales. No. Sino a los de amistad. Sí, siempre hay como una pata ahí que cojea. Sí, la pata que tú y yo echamos. Oh. El caso es que, avanzando ya un poco en la historia, cuando Karen tenía ya 20 años, vivía con sus padres y tal en la ciudad de San Fernando, del estado de Tamaulipas, el que mencioné antes. Vale, pues antes de nada tenéis que entender un contexto muy importante sobre esta zona. Y es que esta ciudad, San Fernando, se encontraba un poco en el medio de una guerra abierta entre 2 cárteles de México. El cártel de los Zetas y el cártel del Golfo. Que de hecho el de los Zetas formó parte en su momento del cártel del Golfo, pero como que hubo secesión de cárteles, ¿no? Entiendo. ¿Y el cartel publicitario? El cartel publicitario, la verdad que no participaba de esta guerra. Entonces, por culpa de esto, todos los días había muertes en la zona, en San Fernando. Disparos, bombas y movidas así. Ya sabes que en México para estas cosas no se andan con chiquitas. Hablamos de Estados Unidos, pero a ver, México no se queda atrás. No se queda atrás, no se queda. O sea, era una zona realmente peligrosa, porque encima el cártel de los Zetas es considerado el cártel con mayor poder de la historia de México y también de los más sanguinarios. Aunque hoy en día está dividido como en muchos subgrupos y ya no tiene el tamaño que tenía antes, pero bueno, de aquella sí que era un poco así, ¿no? Estoy hablando de 2010 o por ahí. Vale. La movida es que para financiar la guerra entre cárteles, los Z secuestraban a gente, ¿no? Bueno, todos los cárteles en general, pero en esta zona más aún. Como que es muy típico de ellos. Les como que les encanta. gusta ganarse la vida así. Les encanta, no sé por qué les encanta secuestrar gente, ¿no? Entonces, pues secuestraban a gente prácticamente todos los días dentro del estado de Tamaulipas para pedir rescates y tal a los familiares de los secuestrados y así poder financiar su guerra con los rescates de dinero que les daban. Y, bueno, la guerra me refiero con los otros cárteles, ¿no? Era, ya digo, como una forma de financiarse de forma rápida y sencilla. Vale, pues el 2014 era un poco como el pic de todo este drama, ¿sabes? O sea, era cuando más desapariciones y asesinatos había prácticamente y, de hecho, rara era la semana que no se encontrara una fosa común en donde hubiese 20, 30 o 40 cadáveres. De hecho, hay como un caso muy famoso de México que se llama la masacre de... No me acuerdo, la masacre de algo. Que es una masacre que provocaron precisamente el cartel de los Z, matando como a 70 migrantes o una cosa así que aparecieron en una fosa común. Quiero decir, que era muy típico en esa época encontrarse fosas con una burrada de cadáveres y si no había más de 20 no eran ni noticia prácticamente, de que era algo completamente normalizado. Y bueno, esto es un poco como el contexto, para que entendáis lo heavy que era. De hecho, llegaron incluso a encontrar fosas comunes de 200 cadáveres, ¿eh? O sea, una animalada. Entonces, bueno, con este contexto, mucha gente escapaba de la ciudad de San Fernando o de Tamaulipas así en general por el riesgo que había a morir. Es que realmente en España no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir tan seguros. Sí, con tan baja criminalidad. Exacto. Sí que es verdad. Hay veces que nos llevamos las manos a la cabeza cuando pasa una cosa y es normal,
pero comparativamente es fuerte, porque este escenario que yo estoy describiendo a mí me parece muy heavy. Entonces, bueno, con este contexto, ya digo, como que muchísima gente escapaba, ¿no? Porque ya digo, había un riesgo real de morir. De hecho, uno de los que escapó de la ciudad fue el hermano de Karen, de nuestra protagonista, que se llamaba Luis y era bastante mayor que ella, le sacaba como unos 8 o 10 años por ahí. Pero Karen, cuando su hermano se fue de la ciudad, aún estaba en el instituto. Así que obviamente ella se tuvo que quedar para terminar los estudios y tal. Bueno, obviamente no, porque en verdad pudo haberse, yo qué sé, mudado. Pero bueno, ella se quedó. Vale, entiendo. Y porque además también ayudaba a su madre, como en el negocio que tenía la madre, que la madre tenía una tienda de ropa vaquera allí en la ciudad. Entonces, bueno, pues yo qué sé, se quedaba a ayudarla, ¿sabes? Por si algún día la madre tenía que hacer otra cosa o lo que sea. O tenían que montar a los caballos. Por ejemplo, exactamente. Sí. Tienda de ropa vaquera. Pues sí, no, es que era literalmente ropa vaquera. Vaquera, ¿eh? No, para vaqueros. Sí. Yo me estaba imaginando ropa denim. No vendía jeans. No. Vendía ropa vaquera. De hecho, se llamaba Rodeo, no sé qué. En plan, Rodeo Store o algo así. Bueno, me gusta el nombre. Sí, no, eran unas risas. Bueno. Entonces, volviendo al año 2014, concretamente al día 23 de enero, momento en el que Karen tenía ya su poquito de 20 años, leí en otros sitios que tenía 16 y de ahí la duda con el tema de los años. Pero yo creo que la versión correcta de la historia es que tiene 20. Por una cosa que luego voy a explicar y que si no, no tendría sentido si ella tuviese 16 años. Ya lo entenderéis. A lo mejor ella decía que tenía 16 y le gustaba mentir como a ti en la edad. Puede ser, sí, sobre todo a mí, claro que sí, vamos a fingir todos que no eres tú. Bueno, pues de repente pasó una cosa, ¿no? Este día, el 23 de enero, Karen cogió la furgoneta familiar, una Mercedes Vito, por ejemplo, blanca, nos podemos imaginar, y se dirigió a la tienda de ropa de su madre para ayudarla. ¿Podría ir Karen en furgoneta si tuviera 16 años? No, que yo sepa, igual, yo qué sé. Bueno, en Estados Unidos creo que sí, entonces puede ser. Pero yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que tenía 20 años. Si no hacemos la media, y tenía 18. Tenía 18. Esto lo pensé, ¿eh? No vayas a pensar que no se me pasó la idea, pero luego dije, a ver, si doy una versión o la otra, al menos hay un 50% de posibilidades de decir la verdad. Si digo que tiene 18, 100% me lo puedo inventar. Ya, eso es verdad. Prefiero arriesgar un poquito. Pero de camino, ¿no? O sea, cogió esta furgoneta y de camino a la tienda aparecieron en la carretera 2 furgonetas que se pusieron una delante y otra detrás de la furgoneta de Karen. De forma que, claro, Karen quedó, un poco, o sea, tuvo que pararse para no chocar contra ellas y quedó un poco atrapada porque no podía... Secuestrada. Un poco secuestrada quedó. Quedó, la verdad, que un poquito secuestrada porque ella no podía ir ni para adelante ni para atrás. Entonces quedó allí, encajada, ¿no? ¿Y por qué me estoy viendo venir? Sí, no, lo estás viendo venir bien. Esto yo creo que no lo estamos diciendo bien. Viendo venir. No se dice así, pero no importa. Es que siempre no está mal dicho, pero es que porque en gallego se usan tiempos compuestos. No se usan tiempos compuestos. No se usan tiempos compuestos. Estaba yo pensando. Espera. Algo me está fallando aquí. No se usan. No se usan. Claro. Entonces no sabemos usarlos bien. No decimos... he ido, no. Claro. Dices fui. Claro. Pero no sabemos usarlos y por eso yo creo que los usamos mal. Sí. Nos damos golpes en la cabeza constantemente. Como tú en el capítulo pasado diciendo que una película se llevaba un Grammy. Bueno, podemos pasar página. O yo diciendo que Mala Pécora era en gallego, cuando no. O sea, en ningún momento era así. Y gente de Albacete poniéndome, pues yo soy de Albacete y lo digo todo el rato. ¿Tendré antepasados gallegos? No, simplemente soy imbécil. Es la respuesta un poquito, ¿no? Bueno, pues ya digo. Que se quedó secuestrada. Se quedó atrapada, ¿no? Y en el momento en el que Karen paró la furgoneta, aparecieron 2 hombres armados y subieron a la furgoneta de Karen y la obligaron a ponerse en marcha, en su propia furgoneta, ¿eh? Bueno, pues después de esto la mandaron ir a su propia casa, o sea, a la casa de la familia de Karen. Un poco con la idea de que les diera todo el dinero que pudieran tener los padres de Karen guardado allí en esa casa, ¿no? O sea, quiero decir, como que la idea tampoco era secuestrarla, para que me entiendas. Además, seguramente los secuestradores sabían que no iba a haber nadie en casa de Karen porque, la tenían súper vigilada. De hecho, parece ser que la madre tenía un segundo trabajo justo esa semana y se fue a Texas a cuidar de un niño, no sé qué. Por eso también Karen tenía que ir a la tienda
de la madre a vigilarla y tal y cual. O sea, que sabían que... O sea, los tenían muy bien vigilados. Ya, que suele ser así realmente, que te Sí. controlan antes para saber tus horarios. Exactamente. No dicen, ay, esta persona me coincidió bien, me cuadró que estaba aquí, ¿por qué no aprovechar las oportunidades que me brinda la vida? Y la casa vacía. Estupendo, justo lo que queríamos. ¿Sabes que conozco una persona que fue secuestrada? ¿Qué dices? Sí. ¿Quién? En Venezuela. Le secuestraron en su Guau. casa, le ataron a él y a toda su familia, pero luego le soltaron. Y por poco no le matan. Pero como que un niño que había en la casa desató a todos y bueno, se llevaron lo que tenían, pero ya. ¡Wow! Flipo con la historia, ¿eh? Ya. Me parece súper fuerte. Dios, y sobrevivir a un secuestro. Ya me jodería, ¿eh? Y que lo normal es que te peguen un tiro al final Sí. para que no los delates. Pero Qué suerte, fuerte. suerte al final. Bueno, pues en este caso pasó una movida, ¿no? Iban a la casa de Karen y tal y cual. Y es que cuando los secuestradores ya tenían a Karen amordazada en el suelo de su casa, alguien timbró a la puerta. ¿Quién era? ¿Coral apareciendo en el momento más inoportuno como le suele ocurrir? Pues no, no era Coral. Podría ser. Ojalá. Era el mecánico. Ah, que venía a arreglar la furgoneta familiar. Estupendo, la verdad, que aparecieras justo en este momento, ¿no? Bueno, pues, claro, los secuestradores paniquearon un poquito en ese momento porque pensaban que igual se habían como confundido, ¿no? Cuando analizaron los horarios de esa familia o algo así. Así que cogieron a Karen y al mecánico, a los dos, y huyeron con ellos, los Dijeron, secuestraron. 2 por 1. Sí, nos llevamos aquí a Manolo, que nos hace unos apaños. Y nada más. Y pues coche arreglado gratis. Sí, la furgoneta pues ya la tenemos ubicada, ¿no? Y de forma que el plan original, que era, claro, simplemente robar el dinero de la familia y tal, pues se fue un poco a tomar por el culo. Y por culpa de eso, Karen quedó secuestrada por esta chusma, que no me voy a hacer interesante, no os voy a hacer ningún spoiler si os digo que evidentemente los que habían secuestrado a Karen formaban parte del cártel de los Z, que eran absolutamente todos los secuestros que había en esa zona en ese momento, ¿no? Y buscaban, pues, lo que os conté antes, un poco financiar su guerra con otros cárteles a través de secuestros. Vale, pues empezaron a pasar los días y los secuestradores se pusieron en contacto con los padres de Karen para contarles, bueno, pues que tenían a su hija secuestrada, evidentemente. Y dijeron, y ya de paso tenemos a un también amigo, al mecánico. Claro, que si queréis pagar un poquito más, pues os hacemos precio por los dos. Claro, y los padres, no nos interesa, Lu. No nos interesa Manolo. Exacto, nada, eso, quedaos con él. Y nada, pues le contaron esto a los padres, no sé qué, y claro, los amenazaron con matar a Karen si no seguían sus indicaciones al pie de la letra. Hombre, me imagino que no la amenazaron con hacerle cosquillas. Y le hacemos un poquito de cosquillas y ya. No, la amenazaron turbiamente. Y la primera indicación que les dieron fue que dejaran una bolsa con dinero en efectivo cerca de un centro de salud que había en San Fernando, ¿no? Y que después de eso les devolverían a su hija Karen, liberándola cerca de un panteón local, signifique lo que signifique eso. Y los padres de Karen, para poder pagar ese rescate, tuvieron que pedir un préstamo al banco. Además, que yo con esto flipé, un préstamo como de una línea de crédito que ya había específica para secuestros. Madre como que el mía. banco es rollo, financiamos tu hipoteca, tu coche, tu secuestro. ¿Sabes? Es como que ya había un producto del banco destinado a eso en concreto. Lo cual me hace pensar, hombre, espero por Dios que tenga unos intereses bajos por parte del banco, pero a poco que tenga, es un negocio por parte del banco. Sois unos hijos de puta. Y él, el banco, ¿cuántos secuestros ha habido este mes? Bueno, nos va bien. Por Sí, ahora sí. funciona el negocio. ¿Qué producto nuevo podemos sacar en el banco? Una línea de crédito para secuestros. Perfecto. Un nuevo nicho de negocio. Hombre, a ver. Te pasas. Te pasas. Te pasas, Bankinter. En plan, no sé. Sí. Yo flipo un poco. Bueno, pues ya digo, pidieron un préstamo, ¿no? Para poder pagar el rescate, pero claro, el problema es que fue un engaño. Realmente no aparecieron los secuestradores en ningún momento y ellos vengan a esperar allí donde el panteón, pero nada, no aparecieron nunca los secuestradores y se llevaron el dinero, pero no tenían a Karen. Y este fue un poco el modus operandi por parte de los secuestradores durante varias semanas. O sea, llamaban por teléfono a la familia de Karen, los amenazaban, les proponían que
bueno, pues que pagara un rescate y luego desaparecían. A ver, yo lo puedo llegar a entender en el sentido de que sabes que te pueden engañar, pero lo intentas, es tu hija. No, claro, prefieres correr el riesgo. Vale, pues llegados a este punto os puedo hablar de una persona que lo es todo. Todo para mí. Y que se va a convertir en vuestra persona favorita en la faz de la Tierra. De hecho, es quien da el nombre al caso, como podéis ver en el título del capítulo, que no pone nada de Karen, y es la segunda protagonista que os había prometido. Su nombre es Miriam Rodríguez y es la madre de Karen. Ah, vale. Y atención, porque la caída de coño que vais a experimentar va a ser mastodóntica. Miriam estaba ya un poco lo que viene siendo hasta el coño, ¿no? De que los secuestradores la vacilaran, porque era como ella se sentía. En plan, mira, dame 2.000 euros, yo te los dejo aquí, te piras, no vuelves a aparecer, la siguiente llamada otra vez lo mismo, basta ya de vaciles, ¿no? Así que tomó una decisión. ¿Hasta qué punto no podía reunirse con los secuestradores directamente y negociar que le devolvieran a su hija? ¿Hola? ¿Perdón? Ella, empresaria, bueno, pues con esta idea loca en su pequeña cabecita, Miriam cogió el teléfono y llamó a alguien que sabía que pertenecía al cártel de los Z y le dijo que quería quedar con los representantes de los Z face to face, como diría Chapel Roan, para negociar cositas. Y contra todo pronóstico, los Z aceptaron. Sí, a ver, no tenían nada que perder contra una señora. En plan, bueno, hombre, pues pero al quedamos. final le van a poner cara a la persona con la que, o sea, que aparezca allí, Ya. o lo que sea, es un riesgo un poco como innecesario, sí, pero ¿no? como que yo pienso que les daba igual. Yo la creo señora. yo creo que les hizo gracia. Dijeron, pues te mato. En plan, a ver qué quiere esta señora de Sí. 56 años. Sí. Que tenía 56 años, ¿eh? En plan, a ver qué quiere. Sí, Pues, sí. como Curi. Tenía En un plan, poco de Curi. Y claro, Pues nos reunimos, ¿por qué no? Y claro, recordemos que esta peñita eran todos unos asesinos. Me refiero, no era como quedar para tomarte un matcha con tu amiga la rara, la aburrida, a la que casualmente siempre le duele algo minutos antes de quedar contigo, te quiero decir, ¿no? Vale, pues Miriam y los del cártel quedaron en un restaurante que se llamaba El Junior. Que, wow. Y que estaba por la misma zona en la que vivía Miriam. De hecho, Miriam conocía de toda la vida a algunas de las camareras que tenía ese restaurante. Y cuando Miriam llegó, una de las camareras le hizo como un gesto, ¿no? Así con la cabeza indicándole cuál era la mesa correcta, ¿no? La mesa en la que tenía que sentarse, ya que estaba ya sentado allí un chiquito joven y delgado que pertenecía a los Z. O sea, imagínate el momento. Qué de película de Antena 3 de los domingos. Vais a flipar tanto. Bueno, pues Miriam, según se sentó, empezó a suplicar directamente, ¿no? Al chiquito este que le devolvieran a su hija Karen. Y mientras Miriam hacía esta súplica, el chiquito tenía un, bueno, walkie-talkie. Ya sé que se pronuncia walkie-talkie, no. Lo siento. No. Me la pela. Al igual que no digo wifi. No. O sea, socorro. Entonces ya diga, tenía un walkie-talkie sonando seguido, dando información random. Así que Miriam alargó todo lo posible, ¿no? Un poco su conversación, o sea, su súplica, para ver si era capaz de sacar algo de información de ese walkie-talkie que le indicara cómo se llamaba el representante de los Z que tenía delante. Como que sabía que la conversación no estaba llevando a ningún sitio, pero dijo, bueno, pero de Strange saco información. Ella ponía un poco de oreja. En plan, si cuela, ¿no? Y si no, pues me la pela. Ya digo, ella buscaba como cualquier cosa que le pudiera ser útil de cara a descubrir dónde estaba su hija. Vale. Y el chiquito le dijo que ellos no tenían nada que ver con el secuestro de su hija Karen, que tuvieron que ser otras personas, ¿no? Otros cárteles distintos al suyo. Pero Miriam sabía que eso eran falacias, porque ningún otro cártel controlaba la zona de San Fernando, solo el cártel de los Z. Y precisamente por mantener ese control es por lo que estaban en guerra con otros cárteles. Así que bueno, tampoco tenía mucho sentido, la verdad. No sé para qué quedas, para decirle, no, nosotros nada, venga. Ya está, chao. Claro, pero sí que hay que pensar que Miriam no es que quedara con los secuestradores cuando llamaron por teléfono, sino que contactó con los Z ella asumiendo que habían sido los Z quien habían secuestrado. Tenía razón. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Ellos como que se pasaban un poco en eso, en plan, esta señora, ¿por qué asume que fuimos nosotros? A ver, pues porque igual secuestráis el 100% de personas secuestradas en esta zona. Se me ocurre, ¿no?
De todas formas, el chiquito le dijo a Miriam que podía intentar localizarla por una módica cuota de $2,000. Ah, era para eso, para aprovechar la oportunidad. Claro. Y Miriam, ante la desesperación, lógicamente, le pagó el dinero que pidió, que además lo llevaba encima en ese momento. Y justo cuando le iba a dar el dinero, se fijó en que la persona que estaba hablando por el walkie-talkie pronunció un nombre. ¿Qué nombre? El nombre del chico. Se llamaba Sama. Como Osama Bin Laden, pero sin el Bin Laden y sin la O. O sea, nada que ver. Vale, Sama. Y quedaos con este nombre, Sama, porque es importante en la historia. Vale. Bueno, la conversación se quedó un poco ahí, ¿no? En que, bueno, ese tal Sama intentaría mover hilos para encontrar a Karen después de que le pagaran Miriam $2,000. Y como te puedes imaginar, fue todo un engaño una vez más. Porque pasaron las semanas y Miriam no tenía noticia ninguna de este chiquito. Y además tampoco le contestaban al teléfono ni nada así. Los secuestradores, mientras tanto, siguieron llamando, pidiendo más dinero, cosa que la familia cumplió cada vez que se lo pedían porque bueno, yo que sé, tenía miedo que le hicieran algo a Karen. Pero Karen no regresaba. También te digo una cosa, le estaban estafando por un lado y por el otro. Primero diciendo que la ayudaban a encontrarla y por el otro lado teniéndola secuestrada. Sí. O sea, los secuestradores le sacaban dinero porque eran los secuestradores. Y los Z le sacaban dinero porque la iban a localizar cuando eran realmente los secuestradores. O sea, todo mal. Bueno, pues Miriam cada vez estaba más deprimida y cada vez tenía menos esperanza. Y toda la familia estaba un poco igual, ¿no? En ese mood. De hecho, Miriam y su marido se terminaron divorciando ese mismo año, en plan a los pocos meses del secuestro de Karen, porque su relación se rompió por completo desde el día del secuestro. Y tras el divorcio, Miriam se mudó a la casa de su hija mayor, Azalea, que era la hermana mayor de Karen, ¿no? Vale. Y después de mudarse, Miriam le dijo una cosa a Azalea. Os va a encantar esto. Le dijo la siguiente frase. Sé que mi hija Karen no va a regresar nunca y lo más seguro es que esté muerta, pero esto no termina aquí. Yo no soy ya la persona que conocías. A partir de hoy, mi único objetivo en la vida es la venganza. ¡Guau! Me gusta. Pelos de punta, Miriam. De verdad te lo digo. ¿Hasta qué punto no es verdad que la venganza es la solución a casi todos los problemas? A todo. ¿Hasta qué punto no te sientes mejor? No, es que con la venganza no consigues nada. No conseguirás nada tú. Yo sí. Yo quedarme súper tranquila. Yo ser feliz. Miriam lo va a conseguir. Ya veréis. Es que Miriam lo es todo, ¿eh? Es perfecta. Qué perfecta. Vale, pues para cumplir su venganza, Miriam empezó a mover hilos para descubrir en dónde estaba su hija Karen, ¿no? Para empezar, ¿os acordáis que Karen fue secuestrada junto al mecánico aleatorio aquel, ¿no? Bueno, pues los Zetas soltaron en algún momento de la vida a ese mecánico porque en realidad nunca habían tenido la intención de quedárselo, de secuestrarlo a él. Realmente no nos sirve para mucho. No, la verdad que no, porque hasta no tenía familia ni nada, entonces tampoco le podían pedir un rescate a nadie. En plan, era un aleatorio. Entonces, bueno, pues también es triste que te secuestren y ni los secuestradores te quieran. En plan, bueno, pues te soltamos. ¿Y qué hacemos con este señor? Suéltalo. Que total, nada, no hizo nada el pobre. Bueno, pues ya digo, lo soltaron, así que Miriam fue hasta su casa y lo interrogó para que le diera toda la información posible sobre los secuestradores. ¿Y qué le dijo el mecánico a Miriam? Pues que entre los secuestradores había un tal Sama. Ay. Que claro, era el único nombre que recordaba porque se lo llamaban todo el rato y, si estuvisteis atentas, sabréis que Sama es el nombre del chiquito con el que quedó Miriam en el restaurante para negociar con los Z. Así que realmente había quedado con el secuestrador de su hija y ella no lo sabía. Así que ahora que Miriam sabía que Sama había participado en el secuestro de Karen, decidió buscarlo en donde se buscan las cosas hoy en día. En redes sociales. Dijo, todo el mundo, además esto lo dijo literal, se lo dijo a su hija, todo el mundo sube historias o fotos a redes sociales, hasta un secuestrador. Solo hay que encontrarlo en algún sitio. Dios, soy tan Miriam. Ya, un Encuentro poco sí. tanto a la gente. Ojalá Sí. hubiese un trabajo que solo fuese encontrar a gente en redes. Un trabajo que sea ser Miriam. A ver, sí que existe, ¿no? Se llama ser policía. Lo que pasa es que en este caso
La policía, porque claro, no la he mencionado en ningún momento a la policía. Bueno, pues porque ni se la esperaba, de verdad. O sea, es que en ningún momento movieron un solo centímetro, ¿no? De sus cuerpecitos para solucionar algo aquí. Y no será porque Miriam no comió oreja e iba todos los días a comisaría a quejarse. Ah, tiene pinta de Ella ser se la pelaba. insistente. Sí, ella iba, pero ellos decían, ¿qué? Karen, who's that bitch? Señora, váyase de aquí. Y a tomar por el culo, ¿eh? Me siento tan Miriam. Sí, no, Miriam es maravillosa. Bueno, pues ya digo, decidió buscar en redes sociales, ¿no? Porque al fin y al cabo le había visto la cara a Sama. Así que, bueno, podría ser que lo encontrara en alguna foto o cualquier cosa así. Bueno, pues hizo una búsqueda digna de Jorge Cyrus hasta que al final encontró en Facebook una foto de un perfil completamente aleatorio, en plan que nada tenía que ver con nadie que ella conociera, que tenía una etiqueta de un usuario que se llamaba Sama. Y claro, al verlo en la foto, pues lo reconoció al momento, vio la cara y dijo, es este. Y era el mismo chico con el que había quedado en el restaurante. Y en esa foto, Sama no salía solo. Salía al lado de una chica que tenía el uniforme de una heladería, que estaba como a 2 horas en coche de donde vivía Miriam. Te quiero decir, que no es que estuviera allí en la esquina de al lado, ¿sabes? Así que nada, cogió el coche y se chantó allí en la heladería. Estuvo semanas aparcada enfrente de esa heladería estudiando a la chica de la foto hasta que se aprendió de memoria su horario de trabajo. ¿Y para qué? Bueno, pues porque de esta forma supo cuándo eran los cambios de turno de la chica en los que ella entraría a trabajar o se iría a trabajar. ¿Y por qué le interesaba esta información en concreto? Pues porque en esos momentos de cambio de turno es cuando más probabilidades había de que apareciera Sama a llevarla al trabajo o a buscarla o lo que sea en caso de que tuviera algo que ver con esa chica, como así lo indicaba esa foto de Facebook. ¿Entendisteis? O sea, ¿cómo de mastermind es esta persona? Pregunto, ¿eh? Increíble. Y encima estás enfrente de una heladería y ya aprovechas. Sí, también. Pues sí, un poquito. Un helado siempre cayó. Sí. Un helado de avellana. De pistacho. De avellana. De Kinder Bueno. De Kinder Bueno. Podemos llegar a ese término medio. Bueno, estuvo semanas esperando y esperando hasta que un día Sama efectivamente apareció. Y en ese momento Miriam tuvo la suficiente sangre fría como para seguir a Sama y a la chica esta, ¿no? Hasta su casa y anotar así su dirección para dársela a la policía. Pero, ¿qué te crees que hizo la policía, Coral? Efectivamente, nada. Porque no les parecía suficiente info, ¿no? Que les diera la dirección y el nombre del secuestrador de su hija. Me imagino a Miriam llegando a la policía, escribiendo en una nota toda la dirección. Y Sí, la policía... Avenida Aquilino Iglesias, número 14. Y la policía cogiendo el papel y diciendo, me sirve para tomar notas de otras cosas. Sí, hay que reciclar siempre papel. Es un poco lo que pensó la policía, ¿no? En fin, así que Miriam hizo lo que toda persona haría ante cualquier crisis, ¿no? En esta situación. Llorar. Teñirse el pelo. Eran una de las dos. Llorar comiendo helado o teñirte el pelo o cortártelo, sí. Pues hizo las dos últimas. Se tiñó el pelo y se lo cortó, ¿no? Se puso el pelo de color rojo chillón y se lo cortó a la altura de los hombros para que en caso de cruzarse con Sama no la reconociera. Y después se puso un uniforme antiguo de trabajo suyo, como de un trabajo, en plan, imagínate, de barrendero, ¿sabes? De un trabajo que era como físico, de estar en la calle y tal y cual, ¿no? Entonces estaba como todo roído el uniforme como para no llamar mucho la atención, como para parecer una persona aleatoria, ¿no? De la calle. Sí, un trabajador al uso. Exactamente. Y fue casa por casa en la calle en donde vivía Sama fingiendo que era una encuestadora electoral para así recoger nombres y datos importantes de gente que pudiera estar relacionada con Sama, incluyendo los familiares de Sama, amigos de Sama y demás, ¿eh? O sea, súper jefa. De hecho, de esta forma consiguió el nombre real de Sama, que evidentemente no se llamaba así, era su apodo, y toda su información para poder decírsela a la policía. Pero había un problema.
Es que a la policía se la pelaba. Bueno, claro, sí. Problemilla importante. Es que le daba tan igual. O sea, Miriam fue a comisaría y les enseñó fotos, nombres, direcciones y todo lo que se le ocurrió sobre Sama. Pero nadie hizo nada. Incluso acudió a todos los niveles gubernamentales que se le ocurrió. Como por ejemplo al Ministerio del Interior, a ayuntamientos. Te quiero decir... a todas las comisarías de policía que se le ocurrieron, jefaturas, de todo, ¿no? Pero nadie hacía absolutamente nada, hasta que dio con un policía en concreto que sí quiso ayudar a Miriam. Ah, Una persona decente. no me lo esperaba. Esperaba que Miriam se disfrazara de policía, los cogiese y los metiese en la cárcel directamente. Espérate. Este policía movió los hilos suficientes para que el gobierno levantara una orden de captura a Sama, porque claro, ya no puede meter en la cárcel a alguien si el que te tiene que meter en la cárcel no quiere meterte. Claro. Te quiero decir, si tú le pones una foto delante de una persona matando a otra y te dicen, eso lo puedo hacer yo con inteligencia artificial, te quiero decir, pues no te sirve de nada. Ya, Entonces, lo fuerte es que realmente ni siquiera se llamase Sama. no, O sea, no que se llama fuese un Sama. apodo, pero tú conseguiste encontrarlo igualmente. Es muy fuerte. Pero para ese momento, bueno, para el momento en el que se levantó la orden de captura a Sama, claro, Sama ya se había escapado porque alguien le había soplado que iban a buscarlo. ¿Quién sería esa persona? ¿Puede ser de la policía? Probablemente. Pero Miriam no se rindió. Siguió investigando y se hizo amiga de todos los familiares de Sama, fingiendo ser florista, funcionaria del Ministerio de Salud, enfermera, médica. O sea, ella iba a centros de salud, se metía en consultas cuando sabía que iba un familiar ¿sabes? A ese centro de salud y fingía que era el médico, que era la enfermera haciéndole una cura. O sea, ¿cómo de fuerte es este momento? Y ella lo hizo, pero con todo el círculo cercano de Sama, hasta que consiguió una foto de Sama en la que salía con, bueno, mucha gente, ¿no? En esa foto. ¿Quién eran esa gente? Bueno, pues los que formaban parte de su escuadrón, entre comillas. Que también estoy yo pensando, seguramente tendría ayuda, imagínate, de un médico, a lo mejor le explico la situación y le dejaba fingir. No, porque no quería que nadie supiera nada, porque, bueno, al final el cártel tenía hilos en todas partes, ella no se fiaba. Ya, claro. Entonces, claro, tú imagínate el momento en el que ella tenía que calcular que no iba a haber nadie, que el médico aún estaba buscando, imagínate la historia, y ella se metía allí, fingía que era el médico. Es que es muy fuerte, la florista, y tú imagínate, hola cariño, ¿quieres un ramo de flores, de rosas? En plan, y era Miriam. Claro, y tenías que ser la persona más maja del mundo para caerles genial. Claro. Y hacer toda la performance. Es que muy fuerte. Ya, qué bueno. Pues ya digo, al final consiguió una foto de Sama en la que aparecía mucha gente, ¿no? Que eran todos los que formaban parte de su escuadrón y dentro del cártel y que por tanto habían participado en el secuestro de Karen. Al menos así ya les podía poner cara y sería como mucho más sencillo atraparlos, ¿no? Salían, imagínate, 15 personas en esa foto. Vale, pues a mayores de esto, Miriam tuvo un golpe de suerte, porque dentro de todas estas desgracias algo bueno tenía que pasarle, ¿no? Sí. El 15 de septiembre de 2014, porque yo no he cambiado de año en ningún momento, todo esto ocurrió en meses. Luis, el hermano de Karen, que había huido de la ciudad para evitar problemas antes del secuestro de Karen. O sea, tenía 3 hermanos. Tenía 3, exacto. O sea, eran 3. Azalea Karen, era. Sí. Bueno, creo que era Azalea y Karen. Vale. Claro, bueno, pues Luis es el chiquito que os dije que se había ido de la ciudad, no sé qué, antes de que secuestraran a Karen para huir de la muerte, ¿no? Un poquito. Huir de la muerte, me gusta. Sí. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con este chiquito, con Luis? Pues que se cruzó de casualidad con Sama. Luis tenía un negocio en la misma ciudad en la que estaba viviendo Sama, en la ciudad de la heladería. Esta que estaba como a 2 horas, ¿no? Que se llamaba, creo que ciudad... Bueno, no sé, me lo iba a inventar, pero ciudad algo. Y de repente, una de las personas que entraron al negocio de Luis fue precisamente Sama. Además, justo como 5 minutos antes de que cerraran. Quiero decir, fue un golpe de suerte. Y claro, Luis lo reconoció al momento y avisó a su madre Miriam. Cuando Miriam llegó, llamaron a la policía, pero como Miriam ya tenía muchísima calle, no se fiaba mucho. Así que tanto Luis como Miriam cogieron un coche y siguieron a Sama hasta una plaza en donde de repente aparecieron varios coches de la policía que detuvieron a Sama. O sea que la policía cumplió en este caso. Bueno, vale. Y una vez detenido, Sama confirmó que los de la foto que tenía Miriam eran efectivamente cómplices del secuestro de Karen e incluso dio los nombres y las ubicaciones de algunos de ellos.
uno de los nombres que dio fue el de Cristian José Zapata González, que era un chiquito de 18 años solamente. Era incluso como joven dentro de los estándares del cártel, que quiero decir, no era habitual que fueran tan exageradamente jóvenes. Y la policía no tardó mucho tiempo en detener a este chaval, ¿no? Y cuando lo interrogaron, en un principio el chaval no decía ni una palabra. Pero en todo el tiempo que Cristian fue interrogado, Miriam estaba del otro lado del cristal, escuchándolo todo. O sea, los policías le habían avisado para, bueno, a ver si le ponía cara o cualquier... como al final ella tenía como las riendas todo en la investigación. Sí, sí. Y ellos, bueno, ya haces tú todo el trabajo. Exacto. Ya te manejas. Es que fue un poco así, ¿eh? Y cuando Cristian dijo que tenía hambre y que quería ver a su madre, de repente, en plan, era un niño pequeño, ¿no? Pues sí. Sí. Miriam no pudo evitar empatizar con un chaval tan joven, porque bueno, yo que sé, al final tenía 18 años y vete tú a saber cómo terminó metido en esa movida. Yeah. Y de esta forma Miriam le llevó un poco de comida a Cristian, aún en contra del criterio de la policía, que le dijeron, ¿pero qué haces llevándole comida si es el secuestrador de tu hija? No sé qué, tal. Y gracias a esto, el chaval terminó confesando todo y llevando a Miriam y a la policía a un descampado en donde había una fosa común, en donde había decenas de cadáveres, y entre ellos el de Karen. Entonces, bueno, al menos ahora ya sabía que Karen estaba muerta y se podía dedicar en cuerpo y alma a encontrar al resto de culpables. Porque, ¿qué te crees? Que Miriam, tal y como es ella, dijo, bueno, ya encontré el cuerpo de mi hija, ya me puedo ir tranquila para casa. Pensé que estaba viva. Estaba muerta. Estuvo muerta todo el rato, desde el primer día, prácticamente. Pero nadie le había dicho nada a Miriam. De hecho, fue difícil bueno, como de identificar, porque ya en ese momento ya había pasado cerca de un año desde el secuestro, entonces lo que había era huesos. Y al principio los forenses dijeron que allí no, o sea, que había muchos cadáveres de muchas personas, pero ninguno era el de Karen. Pero a Miriam le parecía raro, le parecía muy extraña esa información, entonces ella tuvo que contratar a un médico forense que hiciera un segundo estudio y efectivamente apareció como un fémur que era de Karen y tenían como todas las pruebas que indicaban que fuera ella. Entonces luego volvieron a repetir el estudio por parte de la policía y dijeron, ay, sí, se nos había escapado este fémur. Literalmente fue así, ¿eh? O sea, el fémur en concreto fue como la clave. O sea, es fuerte. Sois unos incompetentes. Entonces ya digo, ¿qué te crees? ¿Que Miriam se quedó tranquilita? No, ella había prometido venganza. Así que os la voy a dar. Eso fue lo que hizo, ¿no? Encontrar al resto de culpables. Fueron pasando los meses y uno a uno fueron cayendo todos y cada uno de los que habían participado en el secuestro de Karen. En total, Miriam consiguió encerrar en la cárcel a un total de 9 personas en este momento, ¿eh? O sea, cada vez era, claro, más difícil avanzar un poco en su investigación porque cada vez quedaba menos hilo del que poder tirar. Hasta que llegó una nueva información que, bueno, pues sobre la persona número 10 dentro de la venganza de Miriam. Los tenía como organizados por números. No, pero bueno, es para que me entendáis un poquito. Pero si quieres podemos pensar que sí. Que en plan, uno tachado. Y yo me quiero imaginar una pared llena de fotos de todos los culpables y iba tachándolos uno a uno. Ah, seguro. Y fue complejo porque algunos estaban ya muertos, algunos estaban ya en la cárcel. Quiero decir, los 10, bueno, hasta este momento 9 que había metido en la cárcel eran los 9 que ya encontró vivos y ya fuera de la cárcel. Te quiero decir, hubo muchos que ya habían muerto y que ya habían estado en la cárcel, pero por otros delitos, no por lo de Karen, no porque la policía hiciera nada. ¿Te quieres decir? Ya. Por otras cosas. Sí, que eres chusma y has hecho cosas de gente chusmosa. Sí. Exacto. Bueno, pues una de las personas que Miriam buscaba se dedicaba a vender flores en un puesto cerca del puente internacional que conecta Texas con México. Parece ser que es un puente, ¿no? Que tiene una zona peatonal y en esa zona peatonal hay, bueno, como vendedores ambulantes. Y el que vendía flores era una de las personas que buscaba a Miriam. Vale. Así que Miriam no se lo pensó 2 veces y con sus skills de florista, que ella ya se había disfrazado de florista, ¿no? Así que sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Cogió una pistola, se puso un uniforme viejo, el de florista, y una gorra de béisbol para tapar su pelo rojo chillón que a estas alturas ya había pasado bastante tiempo y se había como un poco hecho famosa dentro de México ella. Entonces su foto con el pelo rojo y tal se había hecho como un poco, entre comillas, viral y podía ser que lo reconociera el chiquito de las flores.
Así que ya digo, se puso la visera de béisbol y salió corriendo hacia el puesto de flores que estaba tan cerca de la frontera con Estados Unidos, con disparos unidos. Y una vez allí, Miriam vio que no había nadie vendiendo flores en ese puente, pero sí que había un chico vendiendo gafas de sol. Así que nada, se acercó a él para verlo como de más cerca y se dio cuenta de que era la persona que estaba buscando, solo que, bueno, pues ese día en vez de vender flores vendía gafas. Y el problema es que el chiquito también reconoció a Miriam a pesar de su indumentaria, así que salió corriendo para escapar de ella en dirección Estados Unidos. Pero Miriam era mucho más rápida, a pesar de sus 56 años que tenía en ese momento. Porque claro, con la tontería llevaba ya 3 años persiguiendo a los hijos a los asesinos de su hija. O sea, estamos ya en el año 2017 en este momento. Ya se había convertido en una superheroína. Sí, ella ya era Usain Bolt a estas alturas. Vale, pues Miriam corrió y corrió hasta que alcanzó al chiquito y lo puso contra la barandilla del puente y lo amenazó con una pistola. O sea, estuvo así, ¿sabes? Sin moverse ni un centímetro, como apuntándole con la pistola en el pecho y amenazándolo también con tirarlo para abajo del puente, ¿no? Y estuvo en esa postura más de 1 hora hasta que por fin apareció la policía en un puesto fronterizo. Te quiero decir, la policía, a ver, ha de saber en dónde está su lugar, ¿eh? Y claro, cuando apareció la policía, Miriam les contó todo lo que había pasado y detuvieron al chico. O sea, lo tuvo retenido todo el tiempo hasta que 1 hora, pero en esa posición, ¿eh? Claro. Con la pistola en el pecho y contra la barandilla. Toda jefa, ¿eh? Ya, pensé que lo iba a matar, pero no, mucho mejor. No, ella no quería matar a nadie. No, genial. Ella quería que todos fueran a la puta cárcel. Genial. Y esta fue la última persona que Miriam consiguió detener. Y esto no lo digo porque no hubiera más responsables. Lo sabía. Me explico. Miriam en todos estos años había ganado muchísimos enemigos dentro del cártel de los Z, por toda la gente a la que habían atrapado gracias a ella. Además, estaba iniciando de alguna forma como una especie de revolución dentro de México para que la gente no se resignara a perder a sus familiares. ¿Sabes? Como si no pudieran hacer nada en contra del cártel. Porque la cosa era que en ese momento, bueno, pues la gente tenía una especie de pacto de silencio con los cárteles. En plan, bueno, me secuestráis a estos familiares, luego me lo devolvéis, yo te pago dinero y ya. Pero que nadie denuncia nada porque encima también la policía estaba muy comprada, los funcionarios estaban muy comprados, te quiero decir. Sí, que no es que no te duela, simplemente me ha tocado, ya está, tengo que asumirlo. Exacto. Y nadie hacía nada. Claro. Un poco por la pasividad también, ya digo, de las administraciones. Y además también piensas, ya me han matado a mi familia, por mucho que yo haga, que paguen. Claro. Así que Miriam se convirtió un poco en una figura peligrosa para los Z, porque estaba, bueno, eso, como impulsando, ¿no? Que la gente hiciera algo, se moviera, metió en la cárcel a mucha gente del clan de los Z. Entonces, bueno, en marzo del año 2017, de repente, 20 presos escaparon de una cárcel, ¿no? De la de Ciudad Victoria, que es el nombre que no me salía antes. Ciudad Victoria era en donde estaba la heladería y el negocio de Luis y todo esto, ¿no? Vale, pues 20 personas salieron de esa cárcel, ¿no? Se escaparon, se fugaron. ¿Y qué pasa? Que en esta cárcel estaban los asesinos de Karen y algunos de esos presos que se escaparon formaban parte de los que Miriam había metido en la cárcel por haber participado en el asesinato de Karen. Entonces, claro, algunos de ellos, concretamente 3, fueron a la casa donde vivía Miriam. Bueno, pues claro, ¿no? Os podéis imaginar lo que le hicieron, ¿no? Le pegaron un tiro el 10 de mayo de 2017, que concretamente era el Día de las Madres, y la mataron a tiros delante de su casa. Y su esposo, ¿no? Que estaban divorciados, pero bueno, aún tenían una buena relación, el padre de Karen, me refiero, estaba en ese momento en su casa viendo la tele y se la encontró boca abajo en la calle tirada, claro, ¿no? Con la mano dentro de su bolso en donde tenía una pistola. Supongo que iba a defenderse en ese momento, pero no le dio tiempo. Y bueno, y este grupo de hombres armados, ¿no? Pues evidentemente huyeron de la escena del crimen, aunque luego más adelante en el tiempo algunos murieron y creo que 2 de ellos murieron y uno de ellos terminó igualmente en la cárcel por otros delitos. Así que bueno, pero bueno, que la mataron, básicamente. Y la mataron para silenciarla. Qué horror. Y de hecho murió de camino al hospital, quiero decir, no se quedó muerta allí en el suelo en ese momento, pero nada, pocas horas después sí.
No me esperaba este final, la verdad. Es que es muy fuerte porque, claro, es un doble asesinato. El asesinato de su hija y su propio asesinato por meter en la cárcel a todos los culpables del asesinato de su hija. Yeah. Muy fuerte. Ver, al final ellos iban a querer cargársela en algún momento. Sí. Pero es una pena. Pero bueno. Y si encima la justicia funcionase bien, a lo mejor sería testigo protegido y mil historias. Ella lo intentó, que es lo peor de todo. Intentó hablar con el gobierno para que la pusieran en el programa de testigos protegidos. Dios. Pero le dijeron que no hacía falta. Y ya ves. Tuvo que haber un motín dentro de una cárcel para que se escaparan 3 presos que habían participado en el secuestro de Karen y la mataran. Era tan reina. Y la policía subestimando. Nunca subestimos a una madre. Nunca subestimes a una madre. Ella, ya digo, es que es muy fuerte lo de esta persona. Qué pena. Y bueno, cuando quieras, todo tuyo. Qué duro. Bueno, pues voy a empezar con mi caso. La madrugada del 31 de octubre del 2002 ocurrió uno de los casos más escandalosos en la historia de Brasil. Últimamente contamos mucho caso de Brasil. Sí. Y bueno, este caso tuvo como víctimas a un matrimonio de mucho prestigio. Y bueno, el asesinato lo descubrieron después de que los propios hijos, Susan de 18 años y Andreas de 15, llamasen para avisar de que algo estaba sucediendo en su casa. Vale, miedo. Pues os voy a poner en contexto. Susan von Richthofen nació en Sao Paulo, en Brasil, el 3 de noviembre de 1983. Era la hija de Manfred von Richthofen. Cada vez te pones nombres más complicados. Richthofen. Y Marisia Abdala. 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 ¿No? Es que no sé cómo se dice. Bueno, Marisia. Vivían en Alemania, pero se habían mudado a Brasil hacía tiempo. Vale, pues Manfred provenía de un importante linaje aristocrático. En su familia había filósofos, arqueólogos y diplomáticos. Además, le pusieron este nombre, el de von Richthofen, en homenaje a un miembro de su familia de muchísimo renombre, que era su tío, un famoso piloto que derribó más de 80 aeronaves enemigas durante la Primera Guerra Mundial. Dios. Era una persona súper respetada en Alemania, que pasó a ser llamado el Barón Rojo. Vale. Bueno, pues el padre de Susan, Manfred, no era solamente relevante por su tío, sino también por él mismo. Él era ingeniero y el director de Dersa, una compañía muy importante que construía infraestructuras básicas, como la autopista más importante de Brasil. Vale. Y la madre de Susan, Marisia, no se quedaba atrás en prestigio, porque ella era una súper importante psiquiatra y una eminencia en todo este campo. Además, tenía muchísimo reconocimiento en el mundo de la medicina. Vamos, que dinero sobraba en esa casa. No compraban en su súper del barrio. Supongo que se podían permitir lujazos como el Corte Inglés. Seguro. Y bueno, era el 26 de abril de 1987 cuando nace su hermano Andreas. O sea, habían pasado 4 añitos. Y aquí hay que aclarar algo importante, que Susan no era como nosotros. O sea, ¿cómo lo digo? Para no resultar ofensiva. No era una pobre de mierda. Lo vi venir. Sí, es que lo somos, la verdad, ¿eh? No, todo lo contrario. Era una niña rica, una María Pombo, si la comparamos con alguien de esta época. Vale, o con nosotros. Bueno, además con nosotros. Sí, porque tú eres María Pombo. En cuanto a dineros, no, pregunto. por eso, pero era como María Pombo ella. Ya. Bueno, pues el caso es que además de tener dinero, también tenía muchísimo prestigio. O sea, recordemos que tenía un apellido de renombre. Una parte de su familia era gente muy importante. Y claro, tenemos que centrarnos en este contexto que es importante, porque lo tenía todo desde que había nacido. Absolutamente todas las facilidades del mundo, los caprichos que quería, y pudo estudiar en los mejores colegios. Además, en ese momento casi no existía la clase media. O eras pobre o eras rico. Ya, seguro que ella sí que tuvo la heladera Famoplay. Seguro que la tuvo. Bueno, pues Susan era una niña buena y tranquila, muy estudiosa y responsable, y no se metía en ningún lío. También es cierto que debido al ambiente en el que se crió, era bastante caprichosa y consentida, pero un lunes en la vida de una persona rica. No era nada fuera de lo normal, digamos que lo llevaba un poco en su ADN, el ser caprichosa, ¿no? Ya, un poquito sí. Y en el caso de su hermano Andreas, este era muy tímido, le costaba relacionarse con los demás niños. Lo que a él le gustaba en realidad era estar en casa jugando a videojuegos. Que si lo piensas detenidamente, jugar a videojuegos
no es perder el tiempo, es entrenar para situaciones de alta presión y para salvar al mundo, claro. Pensé que me ibas ya a insultar. No. Ya me estaba sintiendo aludido. No, se pasaba el Que día... tengo ahí la Switch, amenazándote. Él se pasaba el día leyendo, jugando en su habitación y aunque no era muy sociable, era muy bueno, muy tranquilo y muy cercano a su familia. Y Susan y él se llevaban muy bien entre ellos. Que por cierto, vivían en una pedazo de mansión y ya digo, tenían una fortuna, además de una familia bien, ¿sabes? Que se llevan bien entre ellos. O sea, realmente eran la envidia de todos. Y aquí vamos a dar un salto temporal a 1999, cuando era un día normal por la tarde, hasta que llega un suceso que lo cambiaría todo completamente. Apareció Miriam. No nos adelantemos. Era un domingo en el que estaban dando una vuelta toda la familia por un parque precioso de aquí, de Sao Paulo. Y nada une más a una familia que salir a pasear y descubrir que todos tienen diferentes ideas de lo que significa caminar un poquito más. Ya, sí. Y a ti no te suele venir nada bien. Nada bien. Bueno, cuando llegamos, ya. Un poquito más. Es que ¿no? claro, con esas piernecitas tan diminutas. El caso es que hacía muy buen día y estaba siendo una tarde muy tranquila y familiar, cuando de pronto todos se fijan en un grupo que hay allí, pero especialmente en uno de los chicos que estaba en este grupo. Él llamaba la atención por la destreza que tenía, porque estaba manejando un avión de juguete con control remoto. Y claro, Andreas lo vio y se quedó como impactadísimo, porque hacía los giros genial y lo hacía muy muy bien. Entonces se quedó impresionado con este manejo del avión y le pidió a sus padres que por favor le dejasen acercarse a verlo de cerca. A lo mejor ese gran interés también venía porque su tío era aquel piloto súper reconocido. Ah, vale. Estaba yo pensando, Jesús, tanto te impresiona. Le gustó muchísimo, dijo, Dios, yo quiero hacer eso. Bueno. Entonces Andrea, súper emocionado, le pidió que si podía acercarse al chico y pedirle probar un poquito a dirigir el avión. Y los padres le dijeron a Andreas que vale, que podía acercarse y pedirle permiso para a ver si le dejaba. Este chico se llamaba Daniel Carviños, de 19 años. Y le gustaba el motocross, pero su vida estaba centrada en el aeromodelismo. Aeromodelismo, el único deporte donde el avión es más resistente que la confianza que se tiene en la aerodinámica. Pues ha de ser. Realmente. Bueno, pues esta práctica, que no lo dije, consiste en diseñar, construir y hacer volar aviones a escala, como réplica para aeromodelismo o incluso como prueba para futuros aviones reales. Vale. Y Daniel era uno de los mejores, los fabricaba, los vendía y participaba en competiciones y le iba muy bien. Era realmente más que un hobby, era su trabajo. Y toda la familia, bueno, se presentaron, se conocieron a Daniel y estuvieron un ratito hablando con él, viendo su avión. Y Andreas pudo probarlo y estaba feliz. Y aquí Daniel les explicó que él daba clases de aeromodelismo y que si Andreas quería aprender, estaba encantado de enseñarle. Bueno, lo llamo Daniel y Daniel, pero era Daniel. Vale, era Daniel, todo Sí. el rato era Daniel. Lo Sí. que pasa es que te estás sintiendo un poco inglesa de repente, Exacto. ¿no? Vale. Bueno, y Susan y Andreas y sus padres conectaron muy bien con Daniel y lo contrataron. Además, Manfred y Marisia sabían que su hijo era muy introvertido, como te dije antes, y les pareció como una oportunidad muy buena para que tuviese una excusa para salir de casa y relacionarse así con otras personas. Vale. Y era tan introvertido que su idea de una fiesta era estar solo en su habitación con su sombra. Mi idea de Sí. fiesta. Le Es que encantaba. no tengo nada que objetar. Dios, somos tan españoles, Coral, que no podemos parar de hacer así con las manos. De verdad, normal que luego piensen que somos italianos. Entre el acento gallego que tenemos, que parece a veces italiano, y que estamos todo el rato así, Ya, o sea, es que como nos falta el pie de micro. ya. Bueno, el caso es que, como les tenía pinta de muy buena influencia, dijeron, bueno, vale, pues sí, venga, vamos a contratar a este chico. Que realmente creo que cuando a tus padres les parece muy buena influencia un amigo o una amiga que tienes, acaba resultando ser todo lo contrario. Sí que es verdad. En cambio, ese amigo... Es la más chusma. Sí, pero en cambio ese amigo con el que te dicen que no te juntes suele ser el que conservas a lo largo de los años y el más leal. Sí lo digo. Bueno, pues dejando al margen todo esto que no le importa a nadie, no nos desviemos de la historia. El caso es que aquí empezó una relación muy buena entre ellos.
Daniel era un poco, bueno, lo voy a llamar como me salga. Sí, como te salga del coño. Es un poco lo que estás haciendo hasta ahora, sí. Daniel era un poco mayor que Andreas, pero a pesar de esto sí que se hicieron íntimos. Lo que empezó como profesor y alumno se acabó convirtiendo en una buena amistad y cada vez se empezaron a ver más. Quedaban para manejar el avión, para pasear en bici, para jugar a carreras de coches con controles, o sea, como que hacían cosas entre ellos y se llevaban bien. Tampoco es que se llevasen muchísimos años. Creo que Andreas tenía 14, 15 y Daniel tenía 19 más o menos. O sea, bueno. Tampoco era una locura de edad. Vale. Que los padres no vieron venir no era la amistad entre Daniel y Andreas, sino otro pequeño detalle, que había otra persona en la ecuación, Susan. Miedo. Bueno, pues cuando Susan tenía que recoger a su hermano, empezó a fijarse en Daniel. Cada vez buscaba más excusas para cruzarse con el chico y poder hablar un poco. Lo veía y era como si su cerebro se apagase y empezase a funcionar solo su capacidad de ponerse roja y decir cosas sin sentido. Como tú en tu vida cotidiana. Te voy a decir, se convirtió en ti. Pero sí, también lo podría hacer yo. Sí. Bueno, pues Susan poco a poco se acabó enamorando de este chico. Estaba completamente enganchada. Así que ideó un plan. Uno de los días que fue a recoger a su hermano, Susan, que no aguantaba más, decidió declararse. Y para esto le mandó un privado de Instagram y le puso: ¿qué es de ti desaparecido? No, no pasó eso. Ojalá. Ya. Eso solo te lo hacen a ti. Bueno, en realidad le escribió una carta de amor y le pidió a su hermano que se la entregase. Te encantaría. Sí, es precioso. Bueno, pues así lo hizo Andreas. Le dio la carta a Daniel y este se quedó alucinando cuando la leyó, porque no sabía que Susan estaba pillada de él. Y él estaba súper feliz porque sentía lo mismo que ella. Era como mutuo entre los dos. Y los dos estuvieron tonteando un tiempo y utilizando a Andreas para esos encuentros amorosos como excusa, ¿no? Hasta que formalizaron su relación. Bueno, pues entre cartita y cartita, sus padres se enteraron de todo esto. Sin embargo, aunque es sorprendente porque eran de mundos muy distintos, porque Daniel provenía de una familia humilde, a Manfred y a Marisia les pareció bien, porque ellos entendieron que eran adolescentes y que podían gustarse. Y también consideraban que era un poco una tontería, que ya se les pasaría y que duraría unos meses y que luego pues tampoco volverían a verse. Entonces no le dieron más importancia, pero es verdad que bien, que por ellos la relación. Pero bueno, se equivocaban y se equivocaban por completo, porque Susan estaba súper pillada y realmente los dos estaban obsesionados el uno con el otro. Vale, o sea que era absolutamente recíproco. Súper recíproco y iba muy bien la relación. Se mandaban cartas, tenían fotos guardadas debajo de la almohada el uno del otro, quedaban cada vez que podían. O sea, Manfred tenía una foto de Susan y como que dormía abrazado esa foto. Bueno, igual es un poco también tucutucu, bueno, ¿sabes? Y Susan para ese momento tenía 16 años y quedaba bastante con Daniel. Hasta que, entre quedada y quedada, decidieron ir juntos a un motel o un hotel que había por allí. Y pasaron la noche allí y ella perdió la virginidad con él. Vale. O sea, que era una persona súper importante para ella. Y la familia, ya te dije, apreciaba a Daniel porque se llevaban bien. Pero no todo en la vida de este chico era color de rosa. Porque el padre de Daniel había pasado una temporada en la cárcel después de falsificar una licencia de abogado. ¿Qué abogado? Les llamaban los ruidosos porque tenían un taller mecánico de coches y motos. Me encantan los motes de la gente. Ya. Siempre son tan absurdos. Y tan poco rebuscados. Sí. En plan, tienes un maletín verde, el del maletín verde. De gente básica. Bueno, el caso es que Daniel también tenía un hermano, que es importante. Este chico se llamaba Cristian Craviños y vivía en este momento en un centro de rehabilitación debido a que era adicto a la cocaína. La familia en general tenía muy mala reputación entre los vecinos. A ver, eran un poco personajes. Sin embargo, para Manfred y Marisia, Daniel rompía el patrón porque no se metía en problemas y tenía un trabajo legal. Era muy buen chico y trataba muy bien a sus hijos, especialmente a Susan, supongo. El problema de toda esta historia es que hay una cosa que no he contado y que no es nada bueno para esta relación que tenían. Que a pesar de la buena imagen que tenían Manfred y Marisia de Daniel, Daniel fumaba marihuana, hachís y cuando tenía algo más de dinero también compraba éxtasis y alcohol. Vamos, que era un drogadicto. Sí,
una joyita más de la familia. Lo único que en su caso, pues lo disimulaba mejor que su padre y que su hermano Christian. Bueno. Pero vamos, que era un poco lo mismo todo. Y aquí viene el mayor de los problemas. Susan pasaba tanto tiempo con Daniel que empezó a actuar igual que él. Y no me refiero a que empezase a gustarle el aeromodelismo. No. Copió todos los vicios que tenía él. Fumaba, se drogaba, tenían sexo, se volvían a drogar, volvían a tener sexo, se volvían a drogar y así como en bucle. Vale. Entonces, claro, el primer año de relación sí que había sido muy bonito, pero ahora ya se había vuelto una relación súper tóxica aquí. A ver, igual yo ya vi red flags, como dormir abrazada a una foto. Bueno, pero eran chavales. Bueno, vale. Un poco de toxicidad ya había, ¿eh? Ya. Te quiero decir. Sí. El caso es que al final Susan pasó de ser la chica responsable, educada, estudiosa, tranquila y cero rebelde a estar completamente desatada y cada vez iba a peor. O sea, ¿sabes eso que dice la gente que se droga de yo controlo? Pues no controlaba. Nadie nunca controla. No. Pero en este caso, menos todavía. Además, si esto fuese poco, hay que sumarle también que los dos incitaban a Andreas a hacer lo mismo. Vale, o sea, el hermano claro, pequeño. Estupendo, perfecto, la verdad. Claro. Y se lo llevaban con él, o sea, con ellos a su hotel de confianza donde solían pasar tiempo juntos. Y le decían que debía drogarse y beber alcohol. Y claro, recordemos que Andreas realmente era un niño súper bueno, tímido, que jamás se metía en líos. Ya. Y claro, ya os vale. Ya, o sea, Andreas era el niño que le gustaba quedarse analizando la tonalidad de blanco en la pared. Claro, sí. Pobre Andreas. Pobre. Y para ese momento tenía unos 12, 13 años más o menos. Joder, bueno, encima era súper peque. Sí, te dije que tenía 14, 15, tenía 12 o 13. Vale. Más o menos, era un garbancito realmente. Sí, era recién nacido. Y al principio los padres estaban tranquilos, pero poco a poco empezaron a olerse el problema. Porque Manfred y Marisia se fijaron en el comportamiento que estaba teniendo Susan. Y este había cambiado muchísimo. Como decía antes, pasó de ser una niña educada y responsable y que, por cierto, no te dije antes, pero hablaba 3 idiomas. Ah, pues ya son 3 idiomas más de los que hablas tú. Bueno, vale. Pasó de eso a contestarles fatal, ser súper rebelde, desaparecer, faltar a clase y también físicamente notaron muchísimos cambios como que había adelgazado mucho, estaba muy pálida, apenas dormía ni comía y tenía cara de cansada, o sea, se le notaba que realmente no era la misma chica. Y claro, como te había dicho antes que Manfred y Marisia nunca le habían prohibido a Susan pasar tiempo con Daniel. Sin embargo, para este momento ya empiezan a darse cuenta de que Daniel es como la manzana podrida en toda esta historia. Ya. Entonces se dan cuenta de inmediato de que este chico es una mala influencia y no lo quieren cerca de sus hijos. Y también se enteraron de todos los vicios que tenía con las drogas, lo que no les quiso venir bien para su hija. Ya. Entonces los padres de Susan y de Andreas empiezan a investigar y se enteran ya realmente bien de toda la vida de la familia de Daniel. Y alucinaron con todos los problemas que tenía, que parecía que ningún miembro de su familia se libraba de meterse en líos. Y claro, se escandalizaron un poco, ya que eran gente con muchísimos renombres, que es importante eso, y no les quería venir bien que su hija, una niña pija, estuviese con el típico malote problemático, porque esto no era a 3 metros sobre el cielo, o sea, era la realidad. Y Manfred decidió hablar con ella y decirle las cosas claras, pidiéndole por favor que dejase la relación con Daniel. Le explicó que estaban súper preocupados y que veían que había cambiado mucho desde que había conocido a este chico y que cada vez se perdía más y más por culpa de estar en las drogas. Y Susan, como nos imaginaremos, no hizo ningún tipo de caso a los consejos de su padre, porque solo tienes que decirle a un adolescente lo que no debe hacer para que haga justo eso que no quieres. Literal. Es de primero de padres. Sí, tienes que decirle drógate. No, pues ya no quiero drogarme. Y ya está. Sí, tal cual. Métete una raya de coca aquí delante mía. Y ya está. Y no te lo va a hacer. Sí. Bueno, pues toda esta situación complicó mucho la relación entre ella y sus padres. Y pasaron un año súper complicado en el que las discusiones eran continuas. Y ellos le intentaban hacer ver la realidad y ella, cuanto más le decían, menos caso hacía. Y un detalle importante en todo esto es que ella no llegó a ir a la cena de graduación que tenía por quedarse un ratito más con Daniel, o sea, su propia cena de graduación.
Y esto le hizo mucho daño a los padres de Susan, que eran muy serios y responsables y no entendían que no fuese un evento tan importante para ella y para su familia. Ya. Y veían eso, que se perdía todo el rato y que la perdían a ella y que no podían hacer nada. Pero como ocurre siempre en estos casos, prohibir nunca es la solución. Pero claro, entiendo que estaban desesperados y ya no sabían qué hacer. Ya, no, claro, es que cuando estás en una situación así es horrible. Es que ya, ¿qué haces? Bueno, pues pocas semanas después volvió a ocurrir lo mismo. Era 2002 y toda la familia iba a cenar en un restaurante para celebrar el Día de la Madre y el ascenso de Manfred, al cual lo hacían director de la empresa en la que llevaba 4 años trabajando. O sea, era un momento muy importante Pues sí. para cenar en familia. Pues Susan decidió que no iba a ir, porque claro, había quedado con Daniel y era más importante. Entonces discutieron y Susan empezó a gritar y a insultar muchísimo a su padre. Pero su padre en esta ocasión se cansó y dijo ya basta. Y le pegó una bofetada a Susan. Y Susan, como imaginarás, se lo tomó fatal. A ver, aquí hay que hacer hincapié en que esto no es justificable. No puedes enseñarle a tu hija cómo comportarse pegándole una bofetada. A ver, no. Pero bueno, sí. Yo qué sé, el contexto, drama. Y Susan se enfadó y empezó a gritarles que nunca jamás volvería a casa. Sin embargo, unos días después volvió a su casa. De repente. Me Dijo, encanta. hola. Era broma. Sí, era broma. Y les dijo que se había dado cuenta de que quizás su relación no era la mejor y les prometió que dejaría de estar con Daniel, pero que necesitaba que la perdonasen por todo lo que había hecho. Además, lanzó como un anillo de compromiso, como un compromiso informal, que le había dado Daniel. Y aquí parecía que había entrado en razón. También te digo, como son los ricos que tiran todo. Iba a ser pobre que se iba directa al compro oro. Hombre, por supuestísimo, es que te iba a decir yo. ¿Y para qué tirar el anillo de compromiso? Que seguro que era de plata de ley. Como mínimo. Para hacer el drama, yo creo. Para Como- hacer el circo. Sí, como tirarse en el suelo. Toma el anillo. Sí, Y si se pone a llorar, sí. Yo me lo quiero imaginar así. claro, si no, no tiene gracia. Eres rica, o sea, haces ese tipo de Sí. cosas, no pasa nada. Bueno, Nosotros no lo entendemos, claro, es normal. sin embargo, todo esto era otra mentira más de la chica, porque solo quería que la dejasen en paz, o sea, que no estuviesen encima de ella. Y se dio cuenta de que si se iba de casa se quedaba sin dinero, entonces por eso dijo, ay, sí, pues perdonadme. ¿Sabes? Ya. Claro. Y ahora cada vez la relación entre Susan y sus padres estaba más deteriorada. Manfred constantemente amenazaba a Daniel con que no se acercase jamás a su hija ni a su casa. Y Susan siempre se metía en las peleas que tenían Manfred y Daniel y les pedía por favor que parasen, que lo hiciesen por ella. De hecho, estas peleas eran tan fuertes que los vecinos en una ocasión llegaron a avisar a la policía. Y estaban todo el rato peleándose. Sí que es cierto que dice que había peleas físicas muy fuertes, pero yo como que entendí, por lo que se cuenta, que el padre de Susan no era una persona agresiva, Ya. pero que también estaban como en esa dinámica. Estaba así, un poco como... Sí. Uno y el otro un poco tira y afloja. Y bueno, ahora vamos al día de los hechos. Nos situamos en el 31 de octubre de este mismo año, del 2002. Susan y Daniel habían llevado ese día a Andreas a su sitio favorito para celebrar su cumpleaños. Recordemos que a Andreas le encantaban los videojuegos, por lo que este sitio favorito era un cibercafé. Es que me encanta, Andreas. Sí. Pásame su link. Bueno, pues lo llevaron a pasarse horas y horas jugando jueguitos. Y mientras, ellos se fueron a su motel de confianza a jugar a Crimify, supongo. A Creamify. Sí. Sí. Bueno, pues cuando pasaron unas cuantas horas y ya les parecía que el niño había viciado lo suficiente... A Creamify. No, Andrés estaba en el cibercafé. Ah, vale. Ellos se fueron a jugar. Ah, vale. Bueno, pues cuando había viciado lo suficiente, lo volvieron a recoger. Eran, la verdad, las tantas de la mañana. Era muy tarde, pero como que el cibercafé entiendo que estaba todo el día. Sí, claro. Entonces, Daniel dejó a Susan y a Andreas en casa y se marchó a dormir. Entonces, bueno, se fueron los dos hermanos a su casa y entraron allí. Y cuando entraron, se dieron cuenta inmediatamente que algo extraño estaba pasando. Vieron que todo estaba desordenado y que la puerta de la calle estaba abierta. Y claro, como la cosa no pintaba bien, para no correr riesgos, llamaron rápidamente a la policía. Pensaban que podía haber ladrones en la casa. Sin embargo, lo que había pasado era muchísimo peor. Cuando llegó la policía, encontraron a los padres de los chicos muertos. Ay, Dios. Alguien los había asesinado.
Los padres de Susan y toda esta people. Manfred y Marisia. Wow. Ya. ¿Qué había pasado realmente? Susan y Daniel le habían propuesto a Christian, el hermano adicto de Daniel, matar a los padres de Susan por dinero. Perdón. Espérate que me tengo que ya colocar, que estaba yo desorientado. Sí. No lo vi venir. Ya. Al principio el chico dijo que no, en plan, ¿de qué vais? Pero al saber la cantidad, cambió de opinión. Claro, dijo, bueno, ¿hasta qué punto? Además, recordemos que tenía como problemas graves con la cocaína. Ya, sí, eso lo cambia todo. Sí, un poquito. Y los hermanos, en plan, Daniel y Christian, consiguieron un arma de fuego y fueron como a probarla por ahí, por un descampado, pero se dieron cuenta de que esto haría mucho ruido, por lo que pensaron en otra opción. Bueno, pues lo que pasó esa noche fue que Susan entró en la casa y revisó la habitación de sus padres y los encontró durmiendo en la cama, pues con total normalidad. Claro. Y aquí encendió la luz del pasillo y salió afuera. Y estaban allí Daniel y Christian esperando. Y les avisó de que sus padres ya estaban durmiendo y les dijo que ya podían entrar. Entonces desconectó la alarma de casa y los chicos sacaron del maletero unas barras de hierro huecas que usaban a veces en su trabajo. O sea, esta fue el arma del crimen que habían elegido. Vale. Se cubrieron los pies y entraron en casa de Susan y ella se quedó en el piso de abajo en el sofá. Yo flipo, Y ella lo que dijo es que estaba tapándose los oídos con los Claro, dedos. sí, seguro. Para no escuchar nada. Pues Daniel y Christian subieron a la habitación del matrimonio con mucho cuidado para no despertarlos. Claro, no porque les importase sus ciclos del sueño, ¿no? Querían que pillarlos desprevenidos. Claro. Abrieron la puerta y allí los encontraron durmiendo. Y Daniel se colocó al lado de Manfred y Christian con Marisia. Contaron hasta 3 y pegaron el primer golpe. Y Manfred murió al momento, pero Marisia no. Esto lo sabemos porque la mujer rompió varios huesos de la mano. Y Christian le siguió pegando y pegando, pero como no la mató del todo, porque aún escuchaba como ella agonizaba, cogió unas toallas y se las metió en la boca para ahogarla así. Y en ese momento dejó de respirar. Madre mía. Es que es durísimo. Bueno, al final fue un asesinato brutal, especialmente el de la madre. Pero lo peor de todo es que Susan era el cerebro de todo esto. O sea, estaba abajo tumbada en el sofá, su propia hija. O sea, la que habían cuidado, le habían dado todo el cariño, le habían dado todo lo que tenían y la llevaron a los mejores colegios y se preocuparon de que fuese feliz. Y allí estaba, o sea, planificando todo. Todo por las ganas de ser libre y poder estar con Daniel, pero también por la avaricia del dinero, que esta fue también la razón más importante. Ya. O sea, es muy fuerte. Es muy heavy. Que llevases a cabo todo este macabro plan por pasta y por estar con tu novio. Sí, sobre todo yo creo que fue por el dinero, que a ver, eres una chusma asquerosa. Claro, todo derivó por la situación de querer estar con su novio. Además, días antes, los padres se habían ido de vacaciones y ella había estado como con su novio en la mansión. Ya. Y después cuando volvieron, le dijo a su padre, oye, ¿por qué no me compras un pisito para estar con Daniel? Y él le dijo, no. Porque no me da la gana. No, claro, Es que... claro. Bueno, el caso es que era chusma. Y encima, si la ves, era como rubita, como súper mona, como con cara angelical. Era Ya. como una princesita. Y eres mala, eres un demonio. Porque encima ella estaba abajo, sabiendo todo lo que pasaba, sin hacer nada y buscando, mientras tanto, por la planta baja, el dinero que tenían sus padres en casa. Yo flipo. Y al final, entre los tres, encontraron como una cantidad bastante grande. O sea, encontraron como unos 10.000 euros. Poco para lo que tenían, pero bueno, que estaba por casa. Ay, a mí que me den los 10.000 euros a mí. Que me los den ya. Y bueno, los repartieron en 3 partes iguales, limpiaron las armas y se quitaron como unos mandiles que llevaban para no mancharse. Vale. Es que lo tenían todo pensado. O sea, vaciaron cajones, tiraron joyas por la casa para simular un robo que había acabado en asesinato. También dejaron un arma para que pareciese más real todo. Aunque bueno, lo del arma no tenía sentido porque las heridas eran de golpes, no de un tiro. Encima esta arma era de Manfred, no sé. Pero bueno, allí la dejaron, como para que pareciesen más malos los que entraron, entiendo. Bueno, pues después de todo esto, Susan, que decidió recoger a su hermano Andreas al cibercafé, porque en la primera historia que te conté ya estaban en el hotel, pero nunca llegaron a ir a ese hotel. Ya. Entonces, claro, era la coartada, su hermano,
y estaba en el cibercafé, entonces que ella estaba en el hotel mientras tanto. Bueno, pues lo recogieron y se lo llevaron a casa. Y claro, al llegar aquí al cibercafé, le preguntó a su hermano si se lo había pasado bien. Y bueno, aquí también te digo, hay que ser retorcida porque claro, entraron los dos a casa y se hizo la sorprendida cuando vieron en la sala todo tirado y todos estos objetos rotos. Claro, estabas fingiendo todo. Ya. Y en su papel de actriz de Oscar fue a la cocina, cogió un cuchillo y se lo dio a su hermano para que se protegiese. Le dijo que era para que se pudiese defender por si los ladrones seguían en casa. Claro, es que estaba haciendo la performance todo el rato. Y Susan y Andreas llamaron a la policía inmediatamente. Y la policía llega allí y ve los cadáveres en la planta de arriba. Que Andreas, jolín, tenía eso, era muy pequeñito, era un niño. 13 años. Sí, y tuvo que vivir todo. Y estaba completamente destrozado, estaba en shock. Hombre, normal, pobriño. Pues la policía vio como Susan tenía momentos en los que parecía destrozada y otros en los que ni se inmutaba. Además, prácticamente al momento llamó a Daniel para que acudiese a la casa para poder consolarla. Y recordemos que Daniel había estado allí en la casa esos minutos antes. Claro, que estaba fue allí al lado. Claro, que fue otro que se marcó el papel de su vida, como Susan, fingiendo que no sabía nada. ¿Les quieres dar un Grammy para premiar? Basta, ¿no? No. El caso es que Daniel enseguida empezó a mostrar actitudes extrañas. Por ejemplo, hizo algo que dejó así un poco en shock a la policía, que le dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Y claro, el policía que lo escuchó se sorprendió muchísimo de esta pregunta y empezó como a sospechar un poco, como que tenía la mosca detrás de la oreja con que el crimen había sido alguien próximo a la familia. Además, como las cámaras estaban desconectadas, le cuadraba todo. O sea, no era normal. Las cámaras, la alarma, era sospechoso. Entonces, como que no disimularon mucho. Ya. Y 2 días después, bueno, unos días después al asesinato, como que fue una locura porque todos los medios estaban encima. Porque la familia era súper conocida y, claro, tenían una hija preciosa y era como muy fácil que se hiciese mediático. Hombre, con esa familia tan multimillonaria. Exacto. Bueno, pues Susan en el propio funeral de sus padres se la veía destrozada. Lloraba sin parar y no tenía consuelo. Pero unos vecinos de la zona contaron que 2 días después de que los padres fuesen asesinados, ella estaba con su novio y varios amigos en una piscina de risas, pasándoselo genial. Y claro, es cierto que cada uno vive el duelo como puede y como es capaz, pero claro, en este caso era algo muy chocante porque no es como si te sale una sonrisa o estás... Hijo, hay momentos en los que se te puede llegar a olvidar lo que ha pasado, pero no te vas a hacer un plan con tus colegas. No sé, era raro y no había pasado nada de tiempo. Entonces, claro, esto hizo que aumentasen más las sospechas de la policía. Pero la clave realmente, que ya fue como lo que hizo que se destapase todo, fue que Christian, al igual que Daniel, que venía de una familia humilde, pues de pronto se le empezó a ver con un montón de lujos. De hecho, también se compró una moto con dinero en efectivo. Y claro, no disimulaba el hecho... No, la verdad que no. No, porque de pronto le llovía dinero. Entonces, claro, sus 2 neuronas trabajaban lo justo y necesario. Entonces la policía tuvo el trabajo bastante fácil y enseguida ató cabos porque no fue complicado. Ya. Entonces, al momento de enterarse de esto, la policía lo detuvo y Christian no tardó ni 2 minutitos en confesar absolutamente todo. Obviamente. Lo largó todo. Contó hasta cuál era su color favorito. Y bueno, cuando los detuvieron a los 3, se empezaron a echar la culpa entre ellos. No, claro. Y este asesinato fue en 2002. Pero el juicio tardó hasta 2006. O sea, 4 años hubo de investigación. Tardó? Sí. Y aquí, ¿dónde pasaron los chicos estos 4 años? Pues Daniel y Christian estuvieron los 4 años en prisión preventiva hasta el juicio. Sin embargo, Susan estuvo un poquito de tiempo en prisión preventiva, pero casi al momento la mandaron para su casa con arresto domiciliario, ya que supuestamente no tenían suficientes pruebas contra ella. Le llamaban como el habeas corpus, que era como que no llegan a poder... Bueno, no sé. Bueno, lo que nos lo ponga la gente en comentarios. Si saben lo que es el habeas corpus, maravilloso. Entonces, al final vivió el arresto domiciliario, todos estos casi los 4 años, en su propia mansión. Bueno, o más bien la mansión de sus padres. Importante. Más bien. Sí.
Y al principio de la investigación... Padres a los que había matado. Por eso, no, claro, heavy. claro, sí. Y tú allí, en tu mansión feliz. Pues al principio de la investigación sí que es cierto que Andreas fue a visitar a su hermana a la cárcel. Pero era como para saber por qué había hecho todo esto. Jolín, al final la quieres porque ella siempre se había portado bien con él. Y él estaba en shock completamente, no entendía nada. Sin embargo, ella aprovechó esta oportunidad para manipularlo y pedirle que escribiese una carta diciendo que sabía que era muy grave lo que su hermana había hecho, pero que bueno, que la perdonaba. Y con esto Susan lo que buscaba era librarse de la cárcel. Y además, no solo era esto, sino que así evitaba perder toda la herencia de sus padres. Pero bueno, esto no llegó a nada. El caso es que Susan se pasó todo el arresto domiciliario haciendo el drama y queriendo dar pena a la gente cercana de su familia. Pero en todo este momento dar pena cometió un error. Todo ocurrió cuando participó en un programa muy conocido llamado Fantásticos, de allí de Brasil. E hizo una entrevista hablando del asesinato, pero en lugar de limpiar su imagen, pues la cagó un poco. La ensució. Que por cierto, flipo cuando dan voz a los asesinos. Sí. O sea, todos queremos escuchar las barbaridades que dicen, pero es que no deberían de tener una plataforma donde hablasen y pudiesen decir sus burradas o las intentas justificar. No, porque lo normalizas. Es un poco lo que pasa como cuando les dan entrevistas a la ultraderecha, que al final normalizas determinados discursos. Pues esto un poco igual. Sí. O como en el caso de José Bretón, que ahora quieren escribir un libro contando él mi versión. cómo quemó y drogó a sus hijos. Mi verdad. Bueno, en fin, fatal. Bueno, el caso es que ella iba vestida en esta entrevista con una camiseta rosa de mini para dar imagen de niña dulce, así como una camiseta apretadita, un peinado súper cursi, camisetas de animalitos en otro día de la entrevista, porque era largo el programa. Y cosas como así muy infantilizadas. O sea, realmente se notaba demasiado que estabas fingiendo y luego se ponía a enseñar imágenes de sus seres queridos. O sea, era para dar pena totalmente. Ya. Sin embargo, su abogado y ella estaban hablando y pensaban que no estaban siendo grabados. Y él le llegó a decir, llora ahora, quiero verte llorar, quiero drama. Y ella dijo, ay, es que no sé si me saldrá ahora, no sé qué. Y esto fue emitido. Ella, actriz. Pues lo emitieron cuando no sabían que les estaban grabando y fue la gota que colmó el vaso para que la opinión pública la odiase más y esa imagen de niña buena se rompiese por completo. Porque la gente no la soportaba. Que este vídeo está en YouTube, o sea, se encuentra súper fácil. Vale, o sea que el Yayo del futuro va a tener que ponerlo. Debería. No lo va a poner. Las fotos, por no, menos. Las fotos igual. Vale. Que con las fotos estoy trabajando. Pero el vídeo es fuertísimo. No trabajo vídeos. Vale. De hecho, toda esta entrevista y lo que salió de entrevista documental hizo como que le retirasen este arresto domiciliario que tenía y la volviesen a meter en la cárcel en espera de juicio. Vale. Así que le salió un poquito el tiro por la culata. Un poco ¿verdad? sí. Bueno, pues cuando por fin llegó el día no hubo dudas. Había pruebas muy claras para acusarlos y les cayó una condena de 39 y 38 años. O sea, creo que al que menos le cayó una condena fue a Christian. Pero, a ver, lo mismo. Y por lo que he visto en Brasil, la justicia como que es bastante laxa. Porque al poco tiempo, si tienes buena conducta, puedes pedir el tercer grado y hacer como más vida en el exterior. Pues durmiendo mientras en la cárcel o incluso también puedes conseguir bastante pronto eso de ir a fichar a la cárcel un día, pero realmente estar haciendo tu vida en el exterior. Ya. En el caso de Daniel y Christian pudieron disfrutar pronto de este tercer grado, pero ella no, porque incumplió las normas. Como que había conseguido la libertad condicional, pero en una de estas ocasiones mintió diciendo que estaba en un sitio y estaba en otro. Entonces como que ahí se lo retiraron. Y en cuanto a lo que sabemos de su vida más o menos actual, ella, que es irónico, porque mató a sus padres para poder estar con Daniel y de esta forma hizo que su relación se acabase. Ya, un poco sí, Así claro. que es fuerte. Pero bueno, que pronto lo superó porque conoció a una chica de la que se enamoró. Y en octubre de 2014 anunció que se había casado con ella. O sea, Susan, ¿o Sí. quién? Sí, le gustaban las chicas. Pues de repente. Sí. Y esta chica... giro LGBT no lo vi venir. Sí. Esta chica se llamaba Sandra Regina, que tampoco es que ella fuese María Teresa de Calcuta, Hombre.
Sí, la conoció en la cárcel. Claro, pero es que estaba por el secuestro y asesinato de una adolescente. Uf. Que ya no tengo datos de este caso. Y después de un tiempo, como que lo dejaron y se volvió a casar. Y ahora mismo se casó con un hombre que creo que lo conoció como en la cárcel o como una relación así, que es empresario en el mundo del transporte. O un familiar suyo estaba en la cárcel y se conocieron. Bueno, no sé cómo fue. El dueño de Monbus, de repente. Sí. Y él era pastor. Y ella ahora también quiere ser pastora y quiere solucionar las cosas con Andreas, que entiende que está enfadado, pero que le gustaría que la situación cambiase. Un poco enfadadito ha de estar, Sí. Andreas, la verdad. Y se cambió el nombre y se mudó a una nueva ciudad pues, aquí en Sao Paulo. Vale. Como otro sitio. Sí, como si se muda a Lugo. Que hay otro dato que es importante decir, y es que Andreas tuvo un montón de problemas con las drogas y hay un vídeo de él en el que se le ve completamente perdido, pues porque tuvo enfermedades, en plan, pues un problema, enfermedades mentales. Relacionadas con su drogadicción. Exacto, Ya. relacionadas con todo esto por las sustancias, porque claro, quedó tocado. A Quedó ver. tocado y no solo destrozaste, o sea, no solo mataste a tu familia, sino que también destrozaste a tu hermano. Ya. Y muy triste, terrible. Vaya toscasos, la verdad. Sí, sí, la Y verdad los es que dos sí. delatan. Sí, por fin. No fue a propósito, increíblemente. No, Pudo haberlo sido si fuéramos estrategas, que ojalá serlo. ya. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, y seguidnos en Spotify, en YouTube y comentarnos. Exactamente, en todas partes. Y en Podimo. Y nada, hasta el lunes que viene. Chao. Chao.